Muy bien, muy buenos días, hermanos. Feliz sábados para todos. Dios los bendiga a cada uno. Es una alegría poder encontrarme con ustedes de esta forma, aunque sea, ¿no? Pero nos podemos ver, darle gracias a Dios también porque a pesar de las situaciones que se están dando, Dios da fortaleza y da fuerza. Saben que me gustaría con ustedes compartir una historia del famoso hombre y que ya nuestra hermana Gladys, ¿qué tal? Un gusto verla nuevamente, ¿ah? Y que ya nuestra hermana Gladys había leído. Este hombre es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Y es extraño porque David no fue un hombre perfecto. La Biblia no oculta los defectos que tenían muchos de los autores de la Biblia. La Biblia lo menciona libremente, las cosas que ellos hicieron. Y sabemos muy bien que David no fue un hombre perfecto, pero David fue considerado por Dios un hombre conforme a su corazón. Y esta mañana quiero invitarlos a ustedes para juntos ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 23, donde se encuentra esta historia y que es una formidable historia que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual. Muy bien, vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 23. Ustedes pueden más tarde leer todo el capítulo 23 y el capítulo 24, que es una historia emocionante, que si lo decimos así, era la carrera de que el gato persigue al ratón, es decir, Saúl perseguía a David, ¿para qué? ¿Para hacerle una fiesta? No, sino para matarlo. Entonces, en medio de esta historia vamos a encontrar algo interesante con respecto a David. El capítulo 23, desde el versículo 1, voy a leer que dice así: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keilah y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Muy bien, hermanos, antes de continuar con la lectura, quiero explicar algo con respecto a David y dónde se encontraba. David estaba en el desierto. David estaba exiliado. David estaba huyendo de las manos de Saúl porque Saúl se había propuesto matarlo a David. Así que en este momento de la historia, David estaba fugitivo, exiliado, estaba huyendo. Y en el desierto alguien le llega con la noticia de que Keilah estaba siendo invadida o iba a ser invadida, porque Keilah es parte del pueblo israelita. Ahora, no era David quien tenía que ir a defender a Keilah. Quien le tocaba era el rey de Israel. ¿Y quién era el rey de Israel? Era Saúl. Saúl era el que tenía que ir a hacer frente. Pero resulta que lo buscan ¿a quién? A David. Ahora les voy a decir una cosa, hermanos. David podía haber dicho: ese no es mi problema. ¿Acaso que yo soy el rey? Yo todavía no soy el rey. A mí me ungieron como rey, pero yo todavía no pertenezco a ser, no, todavía no soy rey, por lo tanto, este problema no es mío. Además, a mí me están persiguiendo, están por matarme, estamos asustados, tengo un poco de gente que tiene miedo. Así que ese lío no es conmigo. No sé si de pronto a usted le ha pasado que a pesar de los problemas que usted está viviendo, le toca ¿qué? Le toca ayudar. Y miren, ahí hay una de las razones por qué Dios considera a David conforme a su corazón. Porque este hombre, a pesar que tenía persecución, a pesar que le querían matar, él estaba dispuesto a ayudar. Entonces, David estaba allí perseguido, estaba asustado, pero a pesar de eso, él le consulta a Dios y le dice así: Señor, el versículo 2, ¿iré a atacar a estos filisteos? Estamos viviendo un momento de pandemia. Estamos pasando por momentos difíciles y terribles. El momento de que toque
predicar, ir a visitar a alguien que necesita. ¿Qué dice usted? No, es que me puedo enfermar. Ustedes saben que ahora tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Estamos en la nueva normalidad donde la mascarilla, el gel, el alcohol y algunos ustedes pueden ver con el traje de astronauta, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, ¿usted qué dice? No, es que me puedo contagiar, mejor estoy aquí. David podía haber dicho eso. ¿Saben qué? Discúlpeme, pero es que a mí Saúl me está siguiendo y como me está siguiendo, luego me encuentra por ahí, me mata. Imagínate, voy a entrar a hacer algo que a él le toca. Eso no hizo David. Lo que hizo David fue consultarle a Dios. Y le consultó a Dios si iba a pelear con los filisteos o no. Y el versículo 2 dice que Dios, ¿qué le respondió? Dios le respondió, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Hermanos, es interesante esta parte con respecto a David, porque David no es que salió de una, no es que reaccionó. David, ¿qué hizo? Oró, consultó, pidió la dirección de Dios. Y cuando nosotros nos dan una noticia y que en nuestras manos está hacer algo, ¿usted le consulta a Dios o usted de una vez reacciona? ¿Saben lo que dicen los expertos? Los expertos dicen que en 3 momentos de la vida uno no debe de tomar decisiones apresuradas. Uno no debe de no debe de prometer, mejor dicho, tomar decisiones cuando se está feliz. ¿Sí? Porque la emoción a usted lo hace ¿qué? Lo hace comprometer y al rato del rato no lo puede cumplir, ¿verdad? Las emociones. Según los entendidos, dicen que en la segunda momento de la vida, el momento de la vida que uno no debe tomar decisiones es cuando está enojado. Ningún tipo de decisiones, mejor quédese. Si está enojado, cálmese, tome agua, prenda el televisor, no sé, ¿no? Cualquier cosa, pero no tome decisiones apresuradas. Dicen también los expertos que uno no debe tomar decisiones cuando está triste. Y ahí hay un problema interesante porque hay muchas personas que pierden su empleo, ¿verdad? Pierden su empleo, su hogar se destruye y ellos en vez de consultarle a Dios, en vez de tranquilizarse, ¿qué hace? Toman decisiones erróneas. Y dice el Espíritu Profecía que hay consecuencias que se llevan hasta la muerte, es decir, son consecuencias irreversibles. Así que, hermanos, David no fue un hombre que reaccionó inmediatamente. Este fue un hombre que decidió primero consultárselo ¿a quién? A Dios. Y él le consulta a Dios y Dios ¿qué hizo? Dios respondió. Así que una de las cosas que nosotros debemos de aprender, hermanos, es siempre consultarle a Dios, ya sea para tomar una decisión, ya sea porque estamos felices, estamos enojados, estamos tristes, cualquier decisión que queramos tomar, lo mejor sería siempre consultarlo ¿a quién? A Dios, porque Dios le va a dar las mejores respuestas. Ahora, hay otra cosa que es interesante. Miren, entre David y Saúl, y vamos a ver el comportamiento de cada uno, porque usted ha visto que los que son padres, y tienen 2 hijos, 3 hijos, no sé, pero más de un hijo. Y resulta que la misma educación reciben los 2, el mismo cariño y amor reciben los 2, las mismas oportunidades, la misma educación, pero qué diferentes son. Y David y Saúl sabían quién era Dios, vieron cara a cara a Dios, por decirlo así. Dios les asignó una tarea a cada uno, pero el comportamiento de cada uno fue tremendo. Entonces la Biblia dice así, versículo 2. David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos, y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keilah. Versículo 3. Pero los que estaban con David, ¿qué le dijeron? He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Hermanos,
David emocionado después de que Dios le dice, ve y defiende, y defiende y ataca, y cuida Keilah, resulta que hubo un grupo que tenía ¿qué? Miedo. Tenían miedo. Ellos no querían ir. Y cuando David le dijo, vamos a ir, ellos dijeron, espérate un ratito, David, cálmate, hermano, cálmate, porque tú como que, cálmate, despacio. Mira que nosotros somos como 200, no somos más. Además, nosotros no somos gente de guerra. Nosotros no somos guerreros. Entonces imagínate, si así nomás que los tenemos cerca a los filisteos, imagínate pelear contra ellos. Entonces David como que no es buena idea, hermano. Piénsalo, por favor, no te emociones. Y hermanos, resulta que David, dice el versículo 4, que David volvió a consultarle a Jehová. Pero me gusta esto de aquí, ¿saben? Porque ¿saben quiénes eran los que tenían miedo? Los que tenían miedo eran los que después se convirtieron en los valientes de David. Usted ha leído la historia de los valientes de David. Un día, dice la Biblia, que hubieron como 800 filisteos. Había allí lentejas. 800, mientras que el pueblo huyó del miedo, dice que solo uno se quedó para defender las lentejas que estaban allí, el cultivo. Solo uno. Esta misma gente que después se convierten en los valientes de David, en sus inicios tuvieron miedo, porque hermanos, el miedo está dentro de nosotros como seres humanos, ¿sí? Y el miedo nunca se va a ir. El asunto es que uno aprende a controlar los miedos. Y a pesar de eso, uno avanza confiando en las promesas de Dios. Ellos aprendieron después esto. Al principio sentían miedo, sí, pero luego comenzaron a confiar en Dios. Hay un pasaje bíblico, ustedes lo pueden leer más tarde, en el libro de Deuteronomio capítulo 20, se explica detalladamente en el momento de que una persona o los guerreros tenían miedo, debían de ir un ratito a Deuteronomio capítulo 20, iban a encontrar unas promesas poderosas de parte de Dios. Entonces David, acordándose de eso, volvió a preguntarle a Jehová. El versículo 4 dice así: entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió, ¿y qué le dijo? Levántate, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces el pueblo dejó de sentir miedo. No, el pueblo tenía miedo, pero el pueblo estaba confiado. Entonces usted, querido hermano, puede tener miedo en muchas cosas. Sí, pero por sobre todo aférrese a las promesas de Dios y avance a pesar del miedo. A pesar de las circunstancias difíciles, debemos de que avanzar porque Dios está con nosotros. Una vez que usted le ha consultado a Dios y Dios le ha respondido, y aunque usted sienta miedo, en el nombre del Señor hay que avanzar y hay que seguir. ¿Han visto ustedes en el folleto de la escuela sabática, al final hay unos desafíos? ¿Sí los han visto? Un desafío de cada mes, ¿no? Entonces hay alguien que dijo así: sí, pero es que esos desafíos se hicieron antes de que viniera la pandemia. Vamos a decir que sí, está bien. Pero ¿qué tal si los desafíos lo amoldamos o lo arreglamos a nuestros problemas de ahora? Igual lo ejecutamos. Por ejemplo, ¿cuántas personas están pasando por necesidades? ¿No creen que con el grupo pequeño podrían recoger comida e ir a entregar? Entonces, estos desafíos se los puede adaptar. Una vez que le hemos consultado a Dios y Dios ha respondido, ahora hay que avanzar. Con miedo, sí, pero hay que avanzar. ¿Está bien? Y estaba allí el pueblo y deciden, van en el nombre del Señor. El versículo 5, fue pues David con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keilah. Amén, decimos, ¿verdad? Dios hizo un tremendo milagro, estuvo con ellos. En el nombre del Señor salieron, eran débiles, no eran guerreros, pero pudieron vencer. Porque cualquier persona que se una con Dios, lo único que va a conseguir son éxitos y triunfos y logros. Es lo único que uno consigue en el nombre del Señor.
Y queridos hermanos, el éxito no solo tiene que ver con el tema económico, porque David estaba exiliado, estaba fugitivo, porque David estaba en el desierto, porque David no tenía casa, porque David no tenía buen carro, porque David no tenía un buen empleo, pero David estaba obedeciendo las órdenes de Dios. Y les digo una cosa, hermanos, tal vez el ser humano, o mejor dicho, los seres humanos, medimos el nivel de espiritualidad dependiendo de las cosas económicas, pero realmente no siempre es así. Nosotros, lo peor que nosotros podemos cometer es establecer o nivelar o ver, ¿sí?, si estamos bien por los temas económicos. Porque, queridos hermanos, déjenme decirles que el ser humano puede construir una casa inmensa, pero solo Dios da los hogares. Esa es la diferencia, ¿sí? Usted puede comprarse la cama de 3 plazas, unir 2 de 3, puede poner hasta colchón de agua, pero solo Dios da el descanso. Amén. Entonces, es la gran diferencia. David estaba cumpliendo la orden de Dios y entonces Dios le dio la victoria. Pero no todo es bonito, porque luego, después que David hace tremenda por el pueblo de Keilah y los libra, el versículo 6 dice: aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keilah, descendió con él el efod en sus manos. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keilah, el versículo 7. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerradura. Vamos un ratito a parar allí. Ahora, ¿en qué parte, y por favor ustedes puedan responder, en qué parte de esos versículos dice la Biblia que Saúl le consultó a Dios si iba o no iba detrás de David? ¿En alguna parte de estos versículos? No. En ninguna parte de estos versículos dice o mencione que Saúl le haya consultado a Dios. Lo que Saúl supuso, ¿verdad? Él creyó, él se convenció que fue una estrategia de Dios para que Saúl agarre a David. Pero realmente no es así. Usted se da cuenta, Saúl le consultó a Dios, Saúl no le consultó a Dios. ¿Saúl qué hizo? Saúl lo dijo: aquí Dios lo puso en mis manos. Claro, pues, porque hermanos, Keilah significa fortaleza, y Keilah era una ciudad amurallada con puertas gigantes, es decir, los enemigos no podían meterse a Keilah. La única forma de meterse era hacer que ellos pasen hambre. Cuando David rescata y ayuda a Keilah, le llega el mensaje a Saúl: Saúl, David entró a Keilah, hizo esto, hizo lo acá. Y Saúl, en vez de alegrarse y en vez de agradecer, ¿qué hizo? Esta es la oportunidad que el Señor me está dando. Esta es la oportunidad que el Señor me está dando. Pero, querido hermano, le voy a decir una cosa con todo cariño. Toda oportunidad que esté en contra de los principios de Dios y del mandato de Dios, no lo tome como señal de Dios. Tómelo señal como sea, pero no puede ser una señal de Dios. ¿Sí? Porque no piense usted que usted le pide a Dios que no tiene dinero y de repente ve a alguien que está sacando dinero y usted dice: esa es la oportunidad. El Señor me está permitiendo irle a robar a esta persona para yo poder vivir. No, hermanos, porque toda oportunidad que esté en contra de los principios y el mandato de Dios, por favor, no lo tome como señal de Dios. Porque recuerde que no solo Dios escucha sus oraciones. Sí sabe quién también escucha sus oraciones, ¿verdad? No solamente Dios. Por tanto, usted no puede considerar que algo que usted le pidió a Dios, pero si tiene que irse más allá de la voluntad de Dios, de lo que Dios ya ha establecido. Porque otra cosa, querido hermano, mire, no le consulte a Dios con las respuestas
O mejor dicho, no le pregunte a Dios algo que usted ya sabe. ¿Sí? Saúl sabía que no tenía que matar a David. Saúl lo sabía. Saúl sabía que David iba a ser el siguiente rey. Saúl lo sabía. Por lo tanto, Saúl sabía que ¿qué? Que no fue Dios quien le estaba dando esa estrategia, pero Saúl lo hizo porque acuérdese que él tenía gente detrás. Y Saúl no le iba a decir, miren, no, señores, la verdad es que yo voy a entregar el rey. No, 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 no. Y él dijo, esta es la oportunidad, sin consultarle a Dios, pero él se atribuyó como que fue Dios quien estaba haciendo aquello. Muy bien. Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keilah y poner sitio a David y a sus hombres. Aquí hay algo interesante también porque, hermanos, David, una vez que le ayudó a Keilah, al pueblo de Keilah, el pueblo tenía que ser agradecido o no, claro, porque los libró. Pero el versículo 9, mire lo que dice David, la Biblia. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Versículo 10, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keilah a destruir la ciudad por causa mía. Y allí vienen unas fantásticas preguntas, porque, hermanos, David intuía, David sospechaba que Saúl iba a ir detrás de él. ¿Sí? Y David podía haber dicho, no, ¿sabe qué? El pueblo me va a cuidar porque yo los cuidé, pues dando, ¿verdad? Yo los ayudo, ellos me ayudan, ¿no? David una vez más no tomó decisiones si se queda o se va, sino que decidió consultarle una vez más a Dios, pero ahora lo hizo diferente. Le dice al sacerdote Abiatar y le dice, trae el efod. Y nosotros sabemos lo que es el efod, ¿verdad? El sumo sacerdote que usaban era como un delantal con unas piedras donde estaban los nombres de las tribus y allí habían dos bolsitas y en las bolsitas estaban las piedras, Urim y Tumim, donde Dios se manifestaba con el sumo sacerdote para ver si era la voluntad de él ciertas cosas. Muy bien, entonces David le consulta a Dios y el versículo 11 que dice, David le pregunta a Dios, ¿me entregarán los vecinos de Keilah en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y dice que Jehová de Israel le dice, te ruego que lo declares a tu siervo. ¿Y qué le respondió Dios? ¿Qué le dijo? No, tranquilo, tú tranquilo. No, le dijo, sí, ellos te van a entregar. Pero David volvió a hacer otra pregunta. Versículo 12. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keilah? Y Jehová le dijo, sí, te van a entregar. ¿Cuántas preguntas hizo David? David hizo dos preguntas. La primera pregunta que está en el versículo 11, ¿me entregarán los vecinos? ¿Descenderá Saúl? Y Dios, ¿qué le dijo? Sí, te van a entregar y sí, Saúl va a descender. Y luego David hace la pregunta allí, ¿no? Versículo 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keilah y desistió de salir. Miren, hermanos, aquí es interesante porque David le volvió a consultar ¿a quién? A Dios. Pero esta vez usó otra estrategia y usó el efod. Y hermanos, nosotros hoy por hoy no existe el efod. Pero hoy tenemos otra herramienta por el cual nosotros podemos consultar a Dios. ¿Y cómo se llama? La Biblia, las Santas Escrituras. Usted quiere escucharlo a Dios hablar. ¿Dónde tiene que ir? A la Biblia, porque el propósito principal de la Biblia es conocer a Dios y es escuchar a Dios. Entonces, usted quiere que Dios hable, ¿a dónde tiene que ir? A la Biblia. Usted quiere consultarle algo a Dios, vaya a la Biblia porque allí se encuentra la respuesta a las más grandes inquietudes de su corazón. Pero recuerde, pregúntele a Dios cosas que usted no sepa, cosas que usted sepa y usted sabe lo que debe de hacer. No le pregunte a Dios, más bien pídale fuerza
pídale fortaleza para que usted pueda lograr y pueda avanzar, hacer lo que Dios le pide que haga. Muy bien, entonces, versículo 14. Versículo 14 dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Cómo dice? Pero Dios no lo entregó en sus manos. Queridos hermanos, les voy a decir algo con mucho cariño. En los problemas que Dios los mete a usted y me mete a mí, Dios los resuelve. Es decir, Dios te dice, te has metido en este problema por mi causa, yo te saco, yo te ayudo. Hermanos, pero no le eche la culpa a Dios cuando usted sufre las consecuencias de sus actos, no los actos de Dios. Yo creo que alguna vez conversé con ustedes. Yo tengo un problema, apenita, ¿no? Un poquito de sobrepeso, apenita, no se nota mucho. Ustedes me ven y no se nota mucho. Entonces yo comienzo a sufrir de la presión y yo comienzo a sufrir del corazón y yo comienzo a sufrir de taquicardia. ¿A quién le tengo que echar la culpa? ¿A Dios? ¿Ah? Mire, así tiene que ser, ¿no? Porque a veces, hermanos, nosotros le queremos echar la culpa a Dios porque estamos mal de salud, pero realmente son cosas que Dios no tiene nada que ver allí. Aún así, en medio de eso, usted puede decirle a Dios, Señor, tú conoces mis problemas, mis limitaciones, tú conoces mis tendencias, tú conoces todo de mí, ayúdame a salir de lo que me he metido. Y sin embargo, hermanos, en medio de la misericordia, Dios siempre da respuestas para todo. Y Dios no nos abandona y Dios no lo va a abandonar. Pero eso sí tiene que tener usted muy claro. Todo problema que usted experimente por causa de Dios, Dios se encarga de ello. Y dice la Biblia que mientras que David andaba en el desierto de aquí para allá y se movía de un lado y se movía para otro, y mucha gente puede utilizarlo como falta de fe. Hay muchas personas que están en contra de que la iglesia se haya cerrado. ¿Y dónde está? Alguna vez, por ejemplo, yo escuché a alguien que dijo, este pueblo, y si usted cree, dice hermano, ¿cómo va a creer que vamos a cerrar las iglesias? ¿Y por qué la vamos a cerrar? ¿Dónde está ese pueblo valeroso de Dios? ¿Y dónde está ese pueblo? Entonces yo dejé que hable y hable y hable y hable y que el hombre se explaye y que diga todo lo que quiere decir y que hombre falto de fe, que por aquí dejé que termine y cuando termino de hablar yo me lo quedo viendo y le digo, hermano, y dígame una cosa, ¿y usted obedece el régimen alimenticio así como para soportar un fuerte de esto del coronavirus? ¿Usted está listo? Y hermano, ¿y usted es obediente a la palabra de Dios totalmente? ¿Usted está listo? Porque les digo una cosa, yo creo que el tema que para mí se me complica hablar es régimen de salud. Usted imagínese un día, el hermano Raúl nos va a hablar de salud y le digo, hermanos, y yo con mi sobrepeso y como que se vuelve medio raro el asunto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros tomamos una actitud de que somos hombres falta de fe, pero hermanos, tenemos el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, ¿sí? Y no siempre el hecho de que yo me refugie no significa que es falta de fe, sino más bien porque yo puedo ayudar a Dios y yo puedo ayudar en su obra de diferentes formas, no precisamente que tiene que ser así en la iglesia. David estaba huyendo, estaba escapando en el desierto, pero David hacía la voluntad de Dios. Así que mi querido hermano, allí desde su casa, de donde esté, usted también puede hacer y servir en el nombre de Dios. Y no decir ese comportamiento de que somos de falta de fe, pero no somos falta de fe en nada. Sencillamente es la realidad que vivimos. Y mientras que los principios no vayan en contra de lo que diga el gobierno, entonces hay que ser obedientes. Después que el gobierno pida algo que esté en contra de los principios bíblicos, entonces ahí cambia la cosa, ¿verdad? Todos tenemos claro aquello. Hermanos,
David fue un hombre que en medio de sus errores venció, pero venció porque a pesar de todo se aferró a Dios. O como Jacob, que también a pesar de sus errores, en lo más profundo de su corazón, quería hacer la voluntad de Dios. Ahora yo quiero preguntarte una cosa. Dime, ¿qué hay en tu corazón? ¿Quieres seguir sirviendo a Dios a pesar de todo lo que te esté pasando? ¿Quieres decirle a Dios, Señor, yo visto David fue así, David está como nosotros? David no tenía dinero, no tenía para comer, no tenía casa, estaba en el desierto, su vida estaba en peligro, pero en medio de todo eso, David se aferró a ti como mirando al invisible. ¿Quieres decirle lo mismo a Dios? Yo quiero invitarte, yo también le quiero decir eso a Dios, porque hermano, hay momentos en la vida donde el miedo, donde la desesperación, donde las noticias debilitan a rato nuestra fe. Y hay momentos en la vida donde estamos allí y no sabemos qué hacer. Pero yo los invito para que ustedes puedan aferrarse en el nombre del Señor a sus promesas, de que Dios no nos ha abandonado y Dios no nos va a abandonar. Hermanos, las cosas no van a mejorar y nosotros lo sabemos. No necesitamos ser profetas para saber aquello porque en la Biblia está escrito. Pero sí podemos pedirle a Dios, Señor, danos fuerza, danos fortaleza, pero ayúdanos a seguir cumpliendo la misión que es predicar su palabra. Por eso yo quiero invitarte a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Pero no sé si puedes levantar tu mano si hay alguien que quiera acompañarme en este momento de la oración y decir, querido Señor, úsame. A pesar de mis defectos, a pesar de las cosas que estoy viviendo, pero quiero que me uses. Y ayúdame a poder confiar en tus promesas y poder avanzar así como lo hizo David. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre, querido Señor, David fue un hombre que a pesar de sus defectos, a pesar de sus limitaciones, fue un hombre que aprendió a confiar en usted. Y usted le dio tantas victorias, le dio tanta paz, a pesar de las tormentas que él vivía. Y querido Dios, ahora estamos así. Usted conoce la realidad de todo. Usted sabe en qué va a terminar todo esto porque usted conoce el principio y conoce el fin. Por eso queremos suplicarle primero que pueda perdonar nuestros errores por las cosas que hemos hecho, las cosas que hacemos y las cosas que haremos. Pero también queremos pedirle, querido Dios, que usted pueda darnos fortaleza. Querido Señor, que a pesar de todas las cosas que se están viviendo, poder aferrarnos a sus promesas y seguir cumpliendo la misión que usted nos ha designado. Querido Dios, gracias por amarnos. Gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno.